Esta tarde llegó a Punta Arenas el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Vamos a conversar con él desde ese lugar. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, don Juan Manuel. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues Punta Arenas tiene una de las tasas de contagio más altas de nuestro país. Incluso desde la alcaldía lo comparaban en algún momento con Italia. Usted decía que más bien es una zona estresada. ¿Cómo hay que definir lo que se está viviendo hoy en Punta Arenas? Yo describiría primero las cosas respecto a coronavirus en Chile de la siguiente manera. Nosotros tenemos un territorio muy extenso, de norte a sur, y hemos tenido fundamentalmente como casos importados entrada del virus a través de distintos lugares a lo largo de Chile. Tenemos un pequeño brotecito en Arica, producto de las fronteras de las 3 fronteras que hay ahí. Tenemos otro brote en la zona oriente de Santiago, tenemos el brote del gimnasio, tenemos el brote de Talca, en fin, tenemos el brote de Punta Arenas que corresponde a lo que yo denomino el brote de los cruceros. ¿Por qué? Porque efectivamente durante nuestra época de verano hubo una gran cantidad de cruceros de gente, miles de personas, que bajaron en esta hermosa ciudad y tuvieron contacto, por supuesto, con la ciudadanía en los restaurantes, en los servicios, en los hoteles, y eso significó, en mi opinión, una inoculación de una gran cantidad de virus que hizo que inmediatamente en Punta Arenas pasáramos de casos aislados a un brote comunitario, en el sentido de que no podíamos ya trazar bien quién, cómo se había infectado, en contacto con quién, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Talca, en que claramente hubo un brote, o en un colegio del sector oriente de Santiago, etcétera, el brote de los turistas. En ese sentido, efectivamente, yo creo que lo que ocurrió en esta región, pero en Punta Arenas en particular, es que tuvimos una entrada muy importante de turistas que venían de España e Italia, embarcados en crucero, un brote de ciudadanos que venían de países donde todavía no había alerta respecto a esta infección que se suponía todavía estaba, insisto, en China, Japón, el lejano oriente. En ese sentido, evidentemente este virus se distribuyó rápidamente, tuvimos un brote epidémico que ha sido con la más alta incidencia del país en esta ciudad y que afortunadamente, a pesar de que produjo, como usted señala, un poco de estrés, tuvimos que traer respiradores, capacitar personal, sacar a algunas personas muy enfermas de esta región a otras. Hoy día las cosas se ven más tranquilas, tenemos 9 respiradores disponibles, hoy día trajimos 2 más en el vuelo que nos trajo con el subsecretario Arturo Zúñiga a esta ciudad, y en ese sentido creo que después de un mes de larga cuarentena, las cosas están empezando a mirarse un poco más tranquilas y más claras en esta hermosa ciudad. Ya, no hay que compararlo entonces con Italia, diría usted. O sea, no tiene punto de comparación. Piense usted la cantidad de fallecidos que ha tenido Italia, que en un momento llegó a ser el país del mundo con mayor cantidad de fallecidos y con una epidemia fuera de todo control, a la situación de nosotros, donde tenemos el testeo por millón de habitantes más alto de Latinoamérica, donde nuestra letalidad, casos de fallecimiento en relación a los diagnosticados por coronavirus es una de las más bajas del mundo, solamente un poco más alta de la de Corea del Sur. Creo que la situación de Chile no tiene nada que ver. Efectivamente hay que lamentar que hay 8 fallecidos que han, a propósito de la infección de coronavirus aquí en Punta Arenas, personas que obedecen al patrón general de Chile, pero en una tasa de letalidad que es la misma a la del resto del país. Son más casos, pero una letalidad de 1%, que, insisto, también es una tasa de letalidad muy, muy baja. La cantidad de asintomáticos, usted ha hecho harto hincapié en los últimos días respecto de este tema, es un debate a nivel internacional también. 75% de personas que tengan coronavirus que son asintomáticas. Dígame, en la práctica, ¿cómo se trabaja en una realidad o con una pandemia que tiene esta crisis en el mundo y con
prácticamente 3/4 de las personas caminando o moviéndose, o incluso estando encerradas en su casa, que podrían portar la enfermedad, pero no presentar ningún síntoma. ¿Cómo se trabaja una pandemia en esa lógica? Yo creo que esta información que es reciente, que la mayoría de las personas parecen cursar una forma asintomática, vale decir, no se enferman nunca, ellos nunca consultaron por un síntoma, pero que al hacer los exámenes de anticuerpos se descubre después que en realidad tuvieron contacto con el virus y elevaron defensas, cosa que la población naturalmente no tiene. O sea, la única explicación posible para eso es que tuvieron una infección que fue muy leve, tanto que para ellos no tuvo prácticamente o no tuvo ningún síntoma. Eso le da una dimensión a esta pelea contra el coronavirus que tiene varias, digamos, consecuencias. La primera es que la enfermedad podría ser mucho más benigna de lo que se había anticipado al principio. ¿A qué se refiere con benigna? Es un enemigo muy respetable, pero al final de cuentas, si la mayoría de la gente cursa sin síntomas, que no se hospitaliza, no requiere respirador, eso puede significar que los brotes que vengan de esta enfermedad en el futuro sean más leves de lo que se haya anticipado y tal vez, por lo menos en los países que hemos tenido la suerte de partir muy temprano, con campañas de cerrar los aeropuertos, hacer testeos masivos como hacemos nosotros, puede haber significado una ventaja tremenda a la hora, ¿no es cierto?, de darle un perfil a esta enfermedad un poco más bajo de lo que habíamos anticipado. Por otra parte, como usted muy bien lo señala inteligentemente, significa que la estrategia de aislar solo a los casos confirmados podría tener una dificultad, y es que hay muchos casos dando vuelta que no están confirmados. Y en ese sentido, de nuevo, toman con más fuerza el valor de las medidas universales de protección. Lavado de manos, distanciamiento físico, efectivamente no compartir cubiertos, ¿no es cierto?, con otra persona, el tomar todas las distancias que corresponden y no hacer entender, insisto, con mayor fuerza que estamos en lo que, para bien o para mal, se ha denominado un camino a una nueva normalidad. Déjeme, ya vamos a ir a la nueva normalidad en un momento más, pero déjeme preguntarle por esto. Conocimos por primera vez este dato concreto de que tenemos más recuperados de coronavirus que personas que se contagiaron con coronavirus, que era lo que se presentaba hoy día en la mañana. Hay infectólogos, esto ha sido un debate que han tenido lugar en varios países del mundo, hay papers que se han escrito al respecto sobre cuando las personas recuperadas van generando este grupo de alguna manera que permite una mayor inmunidad, o son personas que teóricamente al menos deberían rechazar la enfermedad o al menos si se vuelven a contagiar tener una capacidad más rápida para poder superarla y que ellos al final terminan siendo una especie de escudo protector. En algunos países, en varios países, se le ha puesto un cierto número o un cierto porcentaje de cuántos recuperados versus cuántos casos nuevos empiezan a convertirse en ese escudo. ¿Usted tiene ese número? En relación a lo que usted señala, creo que las cifras hay que mirarlas con mucho respeto y cuidado. Como dice, hoy día por primera vez se cruzó el número de personas que están recuperadas de la infección como un número mayor de aquellas que están activas y que quiere decir son infectantes. Pero al respecto yo no haría ninguna propuesta o idea de que esto está bajo control y que tenemos que bajar las medidas de cuarentenas o de vigilancia. Yo creo que estos números van a seguir cruzándose para arriba y para abajo en los próximos días hasta que veamos, no sé cuántos días más, una tendencia más definitiva, más consistente, en la cual efectivamente el número de personas que en el fondo representan este escudo porque están recuperados y tienen defensas con alta probabilidad contra el virus, son personas que pueden ayudar a otros volviendo al trabajo, volviendo a clase, volviendo a tratar. Piensen en esto, nosotros tenemos 700 personas, 720 personas que están enfermas en los servicios de salud y tenemos 2.000 personas en cuarentena preventiva. Claro, pero sí, ese es un número muy significativo de personas que no están trabajando en el sector salud y que necesitamos recuperar a la brevedad posible. Claro, pero le pregunto, al menos en términos porcentuales,
no sé, 2/3 de recuperados versus 1/3 de personas que recién se han contagiado, al menos desde el punto de vista del porcentaje, ¿se tiene más o menos claro cuándo podría uno encontrarse con esa lógica más bien de escudo protector de personas que podrían ser, no sé si inmunizadas es la palabra, ¿no? Pero que ya han logrado enfrentar la enfermedad y por lo tanto van de alguna manera contribuyendo al resto? Pero saquemos una cuenta rápida. A ver. Yo creo que el número de personas asintomáticas en Chile es menor que este 75% porque nosotros hemos sido muy obsesivos en testear. ¿Usted dice que es menor? ¿Cuánto debería ser, solo el perdón, ministro? 8%... Perdón, si es menor, ¿cuánto debe ser ese porcentaje ¿Perdón? más o menos? No le entendí la pregunta, perdón. Si usted dice que el La porcentaje es pregunta menor al completa. 75%, ¿debiese ser de cuánto más o menos ese porcentaje? Yo no me atrevo a dar un número, pero esto se registra en países que tienen un nivel de testeo muy inferior al nuestro. Entonces, si alguien en nuestro país tuvo un romadizo, consultó porque tenía 37,5 de temperatura, se le hace examen para coronavirus, ¿no es cierto?, y sale positivo, eso no está ocurriendo en otros países. Nosotros tenemos la tasa de testeo por millón de habitantes más alta de América Latina. Y en ese sentido yo tendría mucho cuidado en tratar de aproximarnos al número especulativamente de personas que cursaron la infección y que tienen defensa. Y es por eso que es tan importante pasar a la siguiente fase, en la que hagamos exámenes rápidos que miden en una muestra de sangre si la persona tiene anticuerpos. Y varias universidades en Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Católica, están empezando estudios de cero prevalencia, Perfecto. o sea, cuánta gente tiene defensas en su sangre contra el coronavirus, precisamente para contestar esta pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje de personas en Chile que no tuvieron síntomas, pero que sí tuvieron contacto con el virus? A lo que voy es que también, desde un punto de vista grueso, no podemos ilusionarnos mucho. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos hoy día, como usted señala, 5.000 personas en escudo que están recuperadas. Digamos que en el extremo, por cada uno de estos recuperados, hay 3 recuperados más que no supieron. Estamos hablando de 20.000 personas recuperadas como escudo, en una población de casi 19 millones de personas. O sea, es nada, Ministro, para pensar que tenemos una victoria por delante. Ya, se nos va el tiempo, pero me quedan ahí varias preguntas, así que tratemos de acotarlo en esta línea. Por ejemplo, usted habla de testeos masivos que además deberían empezarse a aplicar para personas asintomáticas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? Respecto a los testeos masivos que va a hacer el gobierno, el Ministerio de Salud, que tenemos comprados, adquiridos, 1 millón de exámenes, la estrategia que vamos a seguir nosotros es focalizada, primero, a trabajadores de salud, segundo, personal interno y gendarmes de recintos penitenciarios, tercero, adultos mayores en el EAM, en residencias de adultos mayores. Esa es la primera prioridad para nosotros porque representan las personas, insisto, de mayor riesgo. Y evidentemente, cuando se habla de un regreso a una nueva normalidad, aparece la necesidad de testear masivamente, por ejemplo, a trabajadores que han estado en contacto estrecho con alguien que fue un caso positivo, nunca desarrollaron síntomas. Pregunta, ¿pueden volver al trabajo o no? Respondamos cuántos de ellos están inmunes, hagamos testeo. Y aquí va a haber un esfuerzo no solo del Estado público, sino evidentemente un esfuerzo también del sector privado masivamente y también, sin ninguna duda, de las mutuales de seguridad que tienen que ver con la salud de los trabajadores. Bien. Que van a volcarse en los próximos días a testeos masivos de la población. Usted lo ha dicho varias veces, ministro, la importancia de la cuarentena, de que uno se cuide, lavarse las manos, usar la mascarilla, si la mascarilla es reutilizable, lavarla también. Pero va quedando la idea y hay una cierta confusión también respecto de este retorno a la nueva normalidad o regreso seguro o el eufemismo que le pongamos, porque al final básicamente se entiende
el concepto, ¿no? Y se puede entender también la necesidad del por qué hay que tratar de retomar la habitualidad para que el país pueda seguir su marcha. Déjeme preguntarle, sin embargo, si no se puede estar enviando una señal un tanto equivocada. En nuestro país no existe la infraestructura como para mantener a la gente siempre con distanciamiento social. No la hay en el transporte público, no la hay en los establecimientos educacionales, no hay, a diferencia de otros países que se han citado como ejemplo, lugares con agua y jabón permanentemente como para poder lavarse las manos, y ni siquiera está tan claro que todo el mundo, el 100% de la gente, sepa usar correctamente la mascarilla. ¿Cómo se pretende entonces ese regreso seguro si no están dadas esas condiciones? En primer lugar, hay que entender que, y no lo pensemos como élite, sino que lo pensemos en lo que es la situación media de Chile. Cuando nosotros le decimos al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, vamos a poner en cuarentena a su comuna, el alcalde dice: esto no es posible en mi comuna, no es posible de ninguna manera. Quiero que la cuarentena sea lo más breve posible. ¿Por qué? Porque la gente vive hacinada, se va a contagiar en sus casas, vive al día, o sea, con lo que gana en ese día para poder sobrevivir, no va a poder acceder a alimentos. Entonces él manifiesta una enorme angustia. Aquí en Punta Arenas, hoy día, hablando con autoridades y con representantes de la sociedad civil, me dicen: ministro, llevamos 4 semanas en cuarentena. Esto, todo el mundo rogaba por estar en cuarentena en Punta Arenas hace pocas semanas. Hoy día dicen: no damos más, ya no se puede más. La gente no está respetando la cuarentena, no está respetando el toque de queda, se está transformando en una medida inútil. Piden 25.000 permisos diarios en las comisarías para salir a hacer trámites en el día sábado, u otras cosas que uno dice: esto no está bien. En ese contexto, por ejemplo, cuando estamos hablando de poblaciones vulnerables, de inmigrantes, no es posible. Tenemos que llevarlos a un recinto especial, ¿no es cierto?, para darles la comida, darles el calor, darles algún ingreso para que puedan hacer este aislamiento. En ese contexto, el tratamiento que estamos aplicando no puede ser permanente, y en el caso particular de las escuelas, quiero decir que cuando nosotros mandamos a niños a la escuela, los dejamos sin vacuna, los dejamos a muchos de ellos sin alimentación, en hogares extraordinariamente vulnerables, con altos niveles de violencia intrafamiliar, en barrios que son inseguros, y es probable que para muchos niños en Chile la escuela sea el lugar más seguro en el que pueden estar en el día. Y en ese contexto tenemos que balancear muy adecuadamente estas medidas de restricción y, por supuesto, volver a hacer un llamado a que esta nueva... ¿Perdón? No, sí, complete la frase, a ver. ¿Que esta nueva normalidad, iba a decir usted? No, esta idea de la nueva normalidad en la fractura política que está en nuestro país, a alguien pensó que se le había ocurrido al presidente Piñera, entonces vamos contra ella. Esta es una idea de la Organización Mundial de la Salud sugerida por Austria. Ellos fueron los primeros que dijeron: esto es el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, lo dijo formalmente en un discurso. Tenemos que ir a una nueva normalidad. Ya, ministro. Paradójicamente en Chile, como a alguien se le ocurrió que lo ha dicho el presidente de la República, vamos en contra. Ya, para finalizar, tengo que preguntarle esto porque es parte también de la realidad de lo que estamos enfrentando. Usted tiene que administrar una pandemia, una cuestión que es muy compleja, en un ministerio que en sí mismo también es muy difícil, con recursos que son acotados porque no son infinitos, pero al mismo tiempo también comunicacionalmente hacerse cargo de esta realidad. Y en ese trabajo comunicacional, usted mismo ha reconocido que se han cometido errores, ha tenido enfrentamientos con alcaldes, ha sido criticado incluso por el propio oficialismo que respalda al presidente Sebastián Piñera. Incluso se ha peleado hasta con el diario La Tercera, al que lo acusó de alguna manera de haber inventado una respuesta del embajador de China. Déjeme preguntarle, más allá de casos puntuales, ¿hay algo que haya dicho en las últimas semanas de lo que se arrepiente? No. Ok. Gracias, ministro. Que esté muy bien. Buenas noches.